Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más para seguir aprendiendo juntos. Recuerde que estamos en el despertar de la conciencia. Vamos con el tercer capítulo de Jesús vino de Sirio, de David Parceriza. Capítulo 3. Jesús, la vida pública del Mesías. En el capítulo anterior nos sumergimos en la infancia de Jesús exclusivamente a través de los textos apócrifos. El término apócrifo viene del griego y se traduce como ocultar lejos. Con el tiempo pasó a ser oculto u oscuro. Pero la iglesia, que consideró estos manuscritos como heréticos, denotó el término apócrifo como sinónimo de falso o fraude. Pero los textos apócrifos no son los únicos que rechazó la iglesia. Hay otros de igual orden místico religioso que no fueron incluidos en las sagradas escrituras que conforman la Biblia. Un ejemplo es el libro de Enoc, cuya antigüedad nadie conoce con certeza, pero se estima que dataría del 400 a.C. y que constituye un relato muy detallado sobre los hechos antediluvianos que implicaron una batalla entre una entidad mayor contra sus súbditos, ángeles rebeldes. Solo la Iglesia Ortodoxa Etíope la incluye en su Biblia. Solo los evangelios que llevan el sello canónico se consideran verídicos y aprobados por la Iglesia. Y solo existen 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Solo estos 4 se consideran inspirados por Dios y por tanto constituyen el pilar fundamental del dogma cristiano. Su antigüedad se sitúa en el siglo I, entre el año 65 y el 100 después de Cristo. La corriente eclesiástica y también los historiadores atribuyen a Marcos el evangelio más antiguo. En todo caso, en estos 4 evangelios se relata la vida pública de Jesús a partir de los 30 años de edad hasta su crucifixión, que según algunos expertos, como el propio Antonio Piñero, pudo producirse cuando Jesús tenía ya unos 36 años de edad y no 33 como se ha mitificado. A estas alturas, el lector se seguirá preguntando qué grado de validez tienen los textos apócrifos comparados con los textos canónicos aceptados por la Iglesia. Este es un debate sin fin en el que cada autor arrojará un criterio distinto. Asimismo, el profesor Piñero no desacredita los textos apócrifos, pero sí considera que buena parte de ellos son puras exageraciones, fantasías y leyendas. Fundamentales es eso sí, sobre la base de los evangelios canónicos. Según él, los apócrifos son un intento por exagerar y por ende recrear más ampliamente lo ya expuesto por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya que para él estos 4 evangelios son mucho más coherentes y verosímiles para sustentar un Jesús histórico y no un Jesús mitológico. En mi opinión, es evidente que existe en la mayoría de esos textos apócrifos una exaltación casi mesiánica, pero algunos contienen relatos aparentemente fantasiosos, cuya naturaleza no pueden haber surgido de la inventiva, puesto que describen fenómenos que así entran dentro del campo ufológico o parapsicólogo lógico y resultan demasiado complejos y evidentes en detalles como para ser considerados simples leyendas. Y me baso en un dato fundamental: si los apócrifos son leyendas exageradas, ¿por qué en el evangelio del pseudo Mateo se relata en retrospectiva el pasado, que los abuelos de Jesús ya fueron preparados para ese programa genético que hallamos en los casos de abducción? ¿Cómo pudo ser eso una invención si narraba un patrón que se repite matemáticamente en los secuestros alienígenas? Pero a continuación vamos a analizar la vida de Jesús teniendo en cuenta exclusivamente los evangelios canónicos. Pablo de Tarso, ideólogo de la Iglesia. Pablo de Tarso fue un predicador judío, del que se cree que era unos 10 años más joven que Jesús. Nació a comienzos del siglo I, hacia el año 10. Pablo es la principal figura dentro de la expansión del cristianismo y para muchos fue el artífice e ideólogo de la actual iglesia cristiana. Sin embargo, luego veremos que esto no es exactamente así. Pablo se hacía llamar el apóstol de los gentiles,
o el apóstol de las naciones. No obstante, él no llegó a formar parte del círculo de los apóstoles de Jesús, pero eso tampoco fue imprescindible para él, ya que a Pablo no interesaba el Jesús hombre, sino el Jesús como Cristo resucitado. En efecto, no mostraba tanto interés en los avatares y pasiones humanas de Jesús, sino una parte esencialmente divina que manifestó tras su muerte, ya que con la llegada del Cristo, él creía firmemente que se anunciaba el tiempo de plenitud para Israel, pero faltaba para cumplirse una profecía que Dios le había hecho a Abraham y que aparece en Génesis 13, 14, 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pablo interpretó esa promesa de la siguiente forma: cuanto mayor número de gentiles y paganos se incorporen al reino de Israel, el pueblo elegido, antes llegará el Mesías resucitado, instaurado el nuevo reino de Dios en la tierra, siendo Israel el centro del mundo y la montaña de Sión el lugar donde Dios depositará todos los bienes y las grandezas. Y ese día traerá Dios sobre las alas de un águila a las 12 tribus perdidas de Israel. Pablo interpretaba que el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios se apiadaba del hombre y le concedía la inmortalidad en el paraíso divino. Para él, prueba de fe de Jesús, entregando su vida a Dios, fue la llave que abrió de nuevo la confianza y benevolencia de Dios hacia el hombre, pero depositando todo ese premio en el pueblo de Israel. Lo que Pablo quería que su predicación era la convención a esta fe, con el ingreso a Israel de gentiles, como símbolo de hombres de todas las naciones. El concepto de todos los pueblos de Israel, de la tierra al que se refiere Dios ante Abraham, para alcanzar la salvación antes del fin de los tiempos. Cristo era para Pablo el pasaporte, la llave para entrar en el Israel divino que prometía la vida eterna junto a Dios. Para ello Pablo estableció 2 vías de salvación: una para los judíos, que consistía en adorar a Yahweh y reconciliarse con él siendo la luz de las naciones, y la segunda para los gentiles, los no judíos, que consistía en creer en la palabra de Cristo. Los estudiantes académicos más recientes apuntan a que Pablo no fundó ninguna iglesia, como se había sostenido hasta ahora, ni fue el precursor del cristianismo que hoy conocemos, ni tampoco aborreció el judaísmo, renegado de patriarcas como Abraham o Moisés, para erigirse como cristiano desligado, ya que él nunca se desvinculó del judaísmo. Lo que buscaba no era la creación de una nueva religión, sino solamente un puente para la salvación de los gentiles a partir del Cristo. Pero sin renegar del judaísmo, fueron otros quienes interpretaron mal a Pablo, ya entrado en el siglo II. Tomaron las epístolas de Pablo como un indicio de restauración del judaísmo establecido y por tanto un intento de desvincularse de sus credos para establecer un cristianismo desligado de toda la raíz hebraica. Los grupos paganos que residían en Israel acudían a las sinagogas atraídos por la ley de Moisés, coqueteaban con sus prédicas, pero para hacer una conversión al judaísmo debían asumir 2 condiciones, una muy sugerente y ventajosa y la otra muy nefasta. La primera es que si convertían, gozarán de una seguridad social notoria que incluía la ventaja de que las mujeres viudas no tendrán que vender a sus hijos, pues la comunidad se hacía cargo. Pero la segunda condición ya no era tan grata. Los varones, aún siendo adultos, debían hacerse la circuncisión, un proceso que lógicamente en el siglo I debía de ser extremadamente doloroso y del que muchos no sobrevivían, tras contraer una septicemia. Así que muy pocos eran los atrevidos que aceptaban convertirse, pero ahí entró Pablo con su discurso y les dijo a todos los gentiles que ingresaran al reino de Israel sin necesidad de convertirse al judaísmo, tal solo les pedía su fe en el Mesías. Y la propuesta tuvo éxito. La premisa de Pablo era esa: amad al Mesías y os salvaréis igual que los judíos. Pero cuando los maestros de la ley se enteraron de esa oferta paulina, lo tomaron como un insulto y se dijeron: Pablo está sugiriendo que los gentiles van a gozar de la salvación de Yahweh solo por creer en el Mesías, sin cumplir con la ley de Moisés y las tradiciones, sin adorar a nuestro Creador omnipotente. Y así es como fueron a por Pablo y lo mataron. En cierto modo, corrió la misma suerte que el mismo Mesías, por el que tanto había predicado.
No queda claro si Pablo llegó a conocer a Jesús en persona, aunque entra dentro de lo posible. Lo interesante es que él atestiguaba ser su siervo en medio de un trance de visiones y éxtasis, y decía que Jesús resucitado le indicaba hacia dónde debía ir para predicar su palabra. Pablo extendió su credo más allá de Jerusalén, evangelizó las principales ciudades griegas y estuvo en Europa. Era un hombre desesperado, con la firme creencia de que el fin del mundo era inminente, y debía reconocer el mundo en busca de fieles que ingresaran a su Israel divino. Pablo no creó el cristianismo. Tuvieron que transcurrir unos 450 años para que eso sucediera, a través de la mala interpretación de sus epístolas. Y más grave aún, muchas de sus cartas fueron manipuladas por escribas posteriores, los que dio lugar a calificativos contra Pablo como misógino, cruel, sectario, traidor. Loco, quizás, pero no tonto. Traidor, de ninguna manera. Lo que sí fue es fiel a su nación, por la que estaba dispuesto a dar la vida. Eso es lo único cierto. 4 evangelios, 4 visiones distintas. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aportan un relato independiente y a veces muy contradictorio. Como veremos, hay serias disonancias entre ellos. Cada uno parece copiar del anterior o corregir aquellos puntos en los que no están de acuerdo. Eso obedece a 2 causas. Primero, cada evangelista tiene una visión distinta de Jesús y una motivación religiosa propia, que indudablemente les obliga a reescribir cada evangelio anterior para mejorarlo. Segundo, cada evangelista cree disponer de unos datos litúrgicos o fuentes históricas más fidedignas, o incluso leyendas que son mejores que las anteriores. Una forma de actualización. Es una copia corta y pega, muy complejo, que al final se resolvió en complicar mucho más todo el conjunto de la vida de Jesús, o como mínimo, convirtiendo el relato en algo menos verosímil, en una dramatización mística, pero sin llegar a perderse en el delirio mesiánico. Es decir, los evangelios encierran un valor histórico, muy a pesar del componente pasional y místico del que es revestido el relato. Las bases del relato sugieren la existencia histórica de un profeta o rabino judío llamado Jesús, que fracasa en su misión de convencer a los judíos y sus leyes de su palabra, pues es traicionado por los suyos y crucificado. Posteriormente, como sabemos, la Iglesia considera ese fracaso como un triunfo divino a través de la creencia en su resurrección. ¿Quiénes eran los evangelistas? No tenemos una respuesta categórica y demostrada para saber realmente quién escribió estos 4 evangelios. Todos son suposiciones sobre la identidad real de estos personajes. Lo que sí sabemos es que son documentos escritos infalsificables por el estilo, la narrativa y los aportes ajustados al siglo I y por tanto de un tremendo valor. Nadie sabe quién estuvo detrás de estos nombres, pero su estudio descarta la posibilidad de que haya sido más de un autor detrás de cada evangelista. Por ejemplo, Piñero elogia el Evangelio de Marcos, consciente, eso sí, de su sencillez lingüística, y lo califica así: es como una obra de orfebrería de tal calibre, que quien lo hizo era un tipo infinitamente más listo de lo que aparentaba e hizo una obra que debió tardar varios años en escribir. No creo que eso lo pudiera hacer una comunidad anónima. Tuvo que ser una sola persona. En lo que coinciden todos los evangelios es su carácter testimonial. Cada evangelio asegura sustentarse en unas fuentes determinadas, pero no resulta verosímil la omnipresencia de algunos pasajes que parecen sugerir ojos y oídos donde no pudo haberlos. Por ejemplo, la conversación secreta que mantiene Jesús con Poncio Pilatos. Si se intercambiaron palabras en privado, ¿cómo pudo llegar a eso a ser reflejado en un escrito 40 años más tarde? Lo contó Pilatos, un serio gobernador del Imperio Romano, a alguno de sus súbditos y llegó a algún escriba judío. No resulta muy probable. El lector se preguntará cuál es el evangelio más fiable o fidedigno. ¿Realmente podemos inclinarnos hacia un evangelio favorito desechando al resto? Yo no lo creo así. Todos los evangelios indudablemente aportan algún complemento interesante, aun a pesar de que está presente dicha dramatización a veces forzada que resta coherencia al desarrollo de algunos pasajes. Naturalmente, por lógica, el primero en ser escrito debería prevalecer
como mínimo, como una fuente más cercana en tiempos de objetividad a los hechos ocurridos. Existe cierto consenso entre los historiadores en que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos entre los años 71 y 75 después de Cristo, es decir, unos 40 años después de la muerte de Jesús. Y Marcos había bebido de otra anterior fuente esencial, las cartas de Pablo de Tarso, escritas entre los años 51 y 58 después de Cristo. Marcos atestigua que fue amigo del apóstol Pedro, el pescador, y que hizo intérprete de todo lo que Pedro vio en primera persona al lado de Jesús. El obispo de Hierápolis, Papías, dejó escrito que Marcos era el traductor e intérprete del apóstol Pedro, y casi todo su evangelio fue redactado a base de pequeños apuntes y datos memorizados, porque una sola cosa deseada, a saber, no omitir nada de lo que había oído, ni agregar a ello alguna falsedad. Cuando ambos acudían a congregaciones donde no se hablaba arameo, lengua nativa de Pedro, Marcos le traducía. Al apóstol Mateo se le atribuyó el segundo evangelio, escrito aproximadamente en el año 80 después de Cristo, pero Piñero opina que el autor no pudo ser el apóstol Mateo, sino otro Mateo, que debió ser un cristiano de segunda generación, ya que de haberlo escrito un apóstol, no habría necesitado copiar de otras fuentes, como Marcos y otros, y hubiera ofrecido datos de primera mano que no aparecen reflejadas en este evangelio. El relato de Marcos es el más corto y conciso de todos los evangelios. Es el menos pretencioso y el que más incide en la vida de Jesús de forma ordenada y cronológica. Da más detalles, pero a su vez menos florituras y de corte sencillo. Marcos presenta a Jesús como hombre de acción, mientras que el resto, especialmente Mateo, lo presenta más como maestro. El evangelio parece ir destinado más para los paganos que no para los judíos, y está escrito en griego, con algunos términos en arameo y hebreo, pero ese autor, sea quien sea Marcos, no parece estar familiarizado con la geografía de Palestina, ya que presenta algunos errores de localización, por lo que se deduce que quizás no fue judío. El escrito parece que iba destinado para alguna comunidad cristiana helenística, de lengua griega que desconocía las tradiciones judías. Lo que sí queda claro es que el Evangelio de Marcos fue el primer e infalsificable documento escrito de la vida de Jesús, del que luego copiaron el resto. Por tanto, nosotros vamos a recurrir a Marcos como manual de ruta para analizar la vida de Jesús, sin dejar de lado fragmentos de los otros evangelios que se basaron en este. Juan Bautista, el iniciador. Diversos hechos conducen a pensar que Jesús era discípulo de Juan Bautista, básicamente porque ambos parecen compartir la misma filosofía, ya que Jesús empieza su predicación con las mismas palabras que Juan, tras ser bautizado por este. El Evangelio de Marcos empieza con Juan Bautista, bautizando a una muchedumbre en el río Jordán. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, aquí no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Yo la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. El texto deja claro que Juan sabe perfectamente que Jesús será su sustituto, como si Juan estuviese de algún modo conectado a Jesús espiritualmente. Entonces Marcos escribe que Jesús llegó de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, así de simple. Pero cuando vamos al Evangelio de Mateo, que copió del Marcos, escribe un relato distinto. Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él, pero Juan se lo impedía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda la justicia. Entonces se lo permitió. ¿Por qué Mateo añade esta charla mientras que Marcos deja claro que Jesús fue bautizado por Juan y nada más? Pues porque Mateo y el resto de evangelistas no supieron cómo justificar el problema de que un ser divino como Jesús se deje bautizar por la remisión de sus pecados, y claro, eso pone en entredicho su divinidad, porque significaría que Jesús no está libre de pecados. Por tanto, Mateo, ante ese temor, modificó el texto y añadió una charla en la que Juan se niega a bautizarle y Jesús le dice que no pasa nada. El texto de Marcos sugiere que en realidad Jesús fue bautizado por Juan y punto.
Aquí tenemos un punto importante que es el bautizo con agua, un rito practicado por los judíos, pero no de la forma que lo hacía Juan. Por tanto, Juan es el primero en realizar este ritual de purificación y que nuevamente nos conecta con el elemento agua como concepto de transmisión de conocimiento de Enki, el acuador del signo de Acuario. Lo interesante viene cuando tras el bautizo se produce un fenómeno a la vista de todos, y al momento de salir del agua vio entreabrirse los cielos y al espíritu que en forma de paloma descendía sobre él, y sonó una voz del cielo: tú eres el Hijo mío amado, en ti me complazco. Es como si el texto sugiriese un despertar por medio de la acción de Juan con el agua como intermediaria, y Jesús penetrara en un nuevo estado de conciencia, porque a partir de ese momento, el inicio de su vida pública como profeta y sanador. La filosofía de Jesús. A tenor de los evangelios, Jesús era un maestro de la ley judaica y por tanto un rabino, pero no convencional, sino revestido por una filosofía más flexible. Respetada las tradiciones, era un asceta, practicaba el ayuno y conocía perfectamente las escrituras, las profecías de Isaías y la ley de Moisés, pero hacía distinciones en muchas partes de esa ley. Su visión era más abierta, nada rígida, como si fuese practicante de un código muy particular que molestaba a los fariseos y rabinos tradicionales, que practicaban la ley de forma literal y automatizada. Jesús, por ejemplo, decía que la sanación no era exclusiva de Dios y que un hijo de Dios tenía también el derecho a obrar ese milagro con los enfermos. Como un intermediario suyo, eso no era aceptado por ellos. Y aun siendo testigos de que las curaciones de Jesús eran reales, preferirían pensar que eran obra del demonio. Pues para ellos Dios no se dignaría a ceder su poder a un simple mortal. Pero como verá el lector, una de las cosas que más molestaba a los judíos era que Jesús se saltaba la prohibición de trabajar en sábado, especialmente cuando hacía sanaciones. Esta prohibición estaba señalada como sagrada por Moisés y aparece como el cuarto de los 10 mandamientos en Éxodo 28:10. Acordándote del día del sábado para tenerle sagrado, 6 días has de prestar servicio y tienes que hacer todo tu trabajo, pero el 7º día es un sábado a Jehová tu Dios, no debes hacer ningún trabajo. Este día especial sagrado empezaba al ponerse el sol el viernes y terminaba al ponerse el sol el sábado, de modo que en este día nadie podía trabajar, ni encender un fuego, ni recoger leña, ni tampoco abandonar su ciudad, y aquel que violaba esa ley era condenado a muerte. Esto está escrito en el Éxodo 31:15. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. En Marcos leemos que los fariseos ven como Jesús se paseó por un campo sembrado y sus discípulos arrancan espigas en sábado. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y Jesús le respondió: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El posterior cristianismo asimiló esto como una reforma. Lo cierto es que algunos aspectos de esa ley judía los reemplazó o los trascendió. En Mateo leemos la palabra de Jesús: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no excede a la de los escribas y a la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que Jesús quiere decir aquí es: leyes judías, sí, pero debéis aspirar a ser incluso mejores. Esto es imposible que lo dijera un rabino convencional. Lo sorprendente es que, en contra de lo que sostiene la iglesia, Jesús nunca dijo que fuese el Hijo de Dios, sino que él se proclamaba como un profeta. Por supuesto, no es lo mismo decir el hombre es hijo de Dios que decir yo soy hijo de Dios. Según Piñero, Jesús concebía la tierra como un
disco plano, no como un planeta esférico. Y justo en el medio de ese plano estaba Israel, el centro del mundo. Más abajo estaba el infierno y más arriba el cielo. ¿Y quién no aceptará a Israel, que era el jefe de todo? No entraría en el reino de Dios y se aniquilaría. Y el lugar exacto donde debería instaurarse ese reino o paraíso divino es en el centro de Jerusalén, donde está la montaña de Sión. Esta es la concepción judía esencial, y muchos historiadores creen pues que Jesús pensaba así, porque jamás definió exactamente qué era el reino de Dios. Luego, si no lo describió, se entiende que él daba por cierta la visión de los profetas judíos, y por ende, la ley, sin embargo, en ese punto difiere por una sencilla razón. No existe ni un solo texto escrito en el que Jesús diga que su Dios es Yahweh. ¿Quién nos garantiza que el Dios de Jesús fuese realmente el Yahweh de su religión judía? ¿Es posible que un rabino judío esté predicando la palabra de otro Dios encubierto bajo la fachada de las escrituras hebraicas? Si el Dios de Jesús hubiese sido Yahweh, lo habría dicho y proclamado, tal y como hacían los judíos devotos. Pero si no lo era y en su lugar adoraba a otro Dios, ¿quién puede pensar que Jesús se hubiese jugado la vida de forma tan estúpida? Ya que si hubiese citado a otro Dios, lo hubiesen ejecutado desde el minuto 1, probablemente lapidado, ipso facto. Leyendo los evangelios, uno cae en la cuenta de que Jesús aparenta ser efectivamente un rabino judío, plenamente mimetizado con las tradiciones locales. Pero hay algo que no encaja con su visión, ya que parece nacer de él de forma endógena, una concepción que trasciende al judaísmo convencional, y yo no creo que Jesús pudiese estar adorando a Yahweh, un Dios que exige holocaustos y matanzas de animales, que ordena arrasar con pueblos enteros, desvalijando bienes y propiedades y pidiendo al pueblo hebreo que pasen al filo de la espada a sus propios padres y hermanos, imponiendo leyes y castigos crueles, ejecuciones que se aplicarán a los hijos pequeños que no obedezcan a sus padres, apedreados hasta que mueran. Todos los fariseos y maestros de la ley judía, sin excepción, sacrificaban animales por degollación para rendir culto a Yahweh. Era su forma de darle ofrenda, como una demostración de su devoción y fidelidad. Hasta los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, practican holocaustos de animales para obtener la atención de Yahweh. Y en el Deuteronomio, Yahweh especifica paso a paso como un libro de cocina, cómo debe realizarse el ritual. Primero se degolla el animal sobre un altar. La sangre debe circular por un lado, y en otro se coloca la grasa extraída, y en otra se coloca el despiece de los órganos, la piel, etc. Y después deben quemarse los restos, con lo cual, al final, el suave aroma del holocausto apaciguará la ira del Señor. ¿Qué clase de Dios es este, capaz de gozar con la sangre y la muerte? ¿De verdad podemos pensar que Jesús era devoto de esa entidad y de sus mandatos? ¿En qué texto aparece que Jesús sacrifique animales como ofrenda a Dios? En ninguno aparece eso. Porque sencillamente el Dios de Jesús no pudo ser Yahweh, al cual nunca os citó ni proclamó ser su seguidor. Jesús se mimetizó con la religión judía, pero él conocía a otro ser divino, al que llamó Abba, del arameo Padre. Pero desmenuzaremos este tema con mayor profundidad más adelante. Jesús tentado por Satanás en el desierto. Siguiendo el hilo del relato del Evangelio de Marcos, leemos que tras producirse el bautizo y abrirse el cielo, Jesús es trasladado lejos de ahí y enseguida el Espíritu los llevó al desierto. Y se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Marcos no cita nada más, pero Mateo extiende mucho esta parte del relato, haciendo hincapié en las tentaciones a las que Satanás somete a Jesús. El demonio primero se burla de él, poniendo a prueba sus poderes. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, a no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde un punto de vista ufológico,
El relato sugiere un traslado físico, no una experiencia subjetiva de naturaleza incorpórea, ya que el texto al final, cuando Satanás le deja en paz, especifica que Jesús regresa a Galilea. Lo interesante de Mateo es que relata que Satanás se lo lleva a contemplar algo majestuoso. Le lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las reinas del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Esto sugiere que Jesús es llevado a las alturas, pero desde un monte no se pueden ver todos los reinos del mundo, pues no existe monte tan alto, a no ser que el término monte sea otra cosa, tal como una estructura aérea, y que a bordo de esta surcara los cielos pudiendo contemplar dichos reinos. Por supuesto, Jesús rechaza la oferta y Satanás le abandona. Lo lógico sería que Satanás le matara, pero no lo hace. Es una escena muy similar a la descrita en el libro de Job, cuando Yahweh y Satanás, que parecen ser muy amigos, juegan con un próspero hombre al que atormentan sin cesar. Satanás les destruye sus bienes, sus tierras, y llena el cuerpo de llagas y males, solamente para ponerlo a prueba su fidelidad de Yahweh. De modo que todo se reduce a un juego de tira y afloja, en donde Yahweh y Satanás, que más que adversario parece su compinche, se disputan la lealtad de Job, gozando ambos de su calvario. Esta escena en el desierto es más de lo mismo. Satanás no mata a Jesús porque quiere tentarle para que se convierta en su súbdito. Le deja con vida para continuar jugando con él más adelante. Así es como comportaban estas entidades, que en realidad no eran ni dioses, ni ángeles, ni demonios, sino seres que, aprovechando la posición tecnológica y táctica de su especie, podían adoptar la forma y el personaje que deseaban. Tanto Satanás como Yahweh son solo roles o trajes que estos actores siderales se ponían o se quitaban en cada función para engañar al humano primitivo. Jesús recluta a los 12 apóstoles. En Marcos leemos que Jesús recluta a un grupo de discípulos, conforme los va encontrando en su camino. En su primera elección, Jesús pasea por el mar de Galilea, el lago de Tiberíades, y se encuentra con un grupo de pescadores a quienes les invita así: venid, seguidme, y yo os haré pescadores de hombre. Esto eran Simón y su hermano Andrés, luego Santiago, el anciano, y su hermano Juan, y más adelante Felipe, Bartolomé, Tomás, Pedro, Mateo, Santiago, el joven Judas Tadeo y Judas Iscariote. Pero veamos qué sabemos de cada uno de ellos. Simón era un celote nacionalista radical judío, cuyos ideales para su pueblo le llevaron a odiar profundamente el Imperio Romano y a todos quienes simpatizaran con este. Dejó de ser revolucionario y violento al conocer a Jesús. Al final de su vida fue perseguido y terminó crucificado por el imperio. Debido a que era pescador, la iglesia lo simbolizó como un pez sobre una Biblia. También como forma de designar que cumplió con el mandato de Jesús cuando le dijo: ven a ser un pescador de hombres, de fieles. Andrés, hermano de Simón, era también pescador, y antes de conocer a Jesús, había sido discípulo de Juan Bautista. Llegó a predicar en Grecia, el Mar Negro y el Cáucaso. Andrés fue un gran facilitador social de Jesús y quien le procuraba el acercamiento a las masas. Murió en Acaya, Grecia, condenado a la cruz, pero suplicó no ser crucificado con la misma cruz que su maestro, pues no se sentía digno de morir igual, y finalmente murió colgado en una cruz en forma de X. Santiago el anciano fue otro pescador de gran fe y coraje que siempre se mantuvo muy unido a su hermano Juan. Era conocido como el apóstol que mejor cumplió con el don del perdón. Predicó en Jerusalén y Judea y fue el primero de los 12 en morir ejecutado. Herodes lo hizo decapitar en el año 44 después de Cristo. Juan, también pescador, era conocido como el más ambicioso, temperamental y explosivo de los apóstoles, debido a que su padre tenía el negocio familias pesquero y ocupaba una buena posición. Juan se sentía un poco por encima del resto. Esta actitud de orgullo y de intentar imponer a la fuerza sus criterios motivó que Jesús le llamara a Juan y a su hermano hijos del trueno. A pesar de su carácter, con el paso del tiempo se fue suavizando y Jesús le tuvo una estima especial y fue luego conocido como el discípulo que Jesús amaba.
Aunque fue perseguido, Juan tuvo la suerte de tener una muerte natural. Felipe, nuevamente pescador, era un Galileo de corazón cálido, pero carácter pesimista. Fue uno de los apóstoles que más dudó de su función, sintiendo que no hacía lo suficiente para extender la palabra de su maestro. Además se mostraba muy irracional y le costaba entender cómo obraba los milagros. Jesús murió crucificado en Hierápolis. Bartolomé fue, según la tradición, un misionero que estuvo en Armenia. Su nombre original era Natanael, y algunos creen que procedía de un linaje de sangre real o noble, gran erudito de las escrituras y la ley hebrea. Quizás fue el más osado en sus viajes evangelizando la palabra de su maestro, una cruzada que le condujo hasta la India, lugar donde tuvo la muerte más cruel de todos los apóstoles, desollado vivo con cuchillos. Tomás es uno de los 12 de los que menos se conoce. Fue popular por su incredulidad y duda de los milagros, siendo el más pesimista y dudoso. En Juan leemos el momento en que Jesús aparece resucitado y Tomás dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Sin embargo, no hay que olvidar la faceta osada y valiente de Tomás cuando en un momento crítico en que Jesús decide ir hacia Betania corriendo serio peligro, Tomás le dice a los 12: vayamos también nosotros y muramos con él. Terminó sus días en la India con la misión de levantar una iglesia en nombre de Jesús cuando fue alcanzado por una lanza. Pedro, el pescador Galileo, fue el líder indiscutible de los 12, el portavoz, misionero y más activo que estuvo presente en casi todos los eventos históricos de la vida de Jesús y presenció todos sus milagros. Pedro escribió las 12 epístolas del Nuevo Testamento, murió en Roma, crucificado, pero suplicó ser colgado boca abajo en la cruz por no sentirse digno de morir como su maestro. Mateo, también llamado Leví, fue un cobrador de impuestos que abandonó el manejo del dinero público para entregarse a la misión de Jesús. Dentro de la cultura judía de la época, el cobrador de impuestos era una profesión maldita que despreciaban y por tanto Mateo fue mal considerado por todos, hasta que Jesús le eligió y confió en su potencial con la pluma, puesto que supuestamente Mateo escribió uno de los evangelios que lleva su nombre. Santiago, el joven, fue un discípulo discreto en el grupo del que poco se sabe. Supuestamente escribió la llamada Epístola de Santiago. Era descrito de temperamento fuerte y algunas tradiciones le consideran hermano de Mateo. Su muerte es confusa y hay diversas versiones. Una fuente sugiere que fue lanzada desde un pináculo a más de 30 metros de altura y que logró sobrevivir. Después sería rematado a pedradas y otras fuentes dicen que recibió 3 golpes de espada romana. Judas Tadeo es descrito como un celote, impulsivo y revolucionario. En sus conversaciones con Jesús mostraba interés de conquista y poder, pero al igual que todos, Jesús le reformó. Llegó a predicar en Asia y Persia, y se dice que Judas logró aprender de Jesús el arte de la sanación, curando a varios enfermos. Murió al ser alcanzado por varias flechas en el Ararat. Judas Iscariote es descrito como el traidor que entregó a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Judas fue el tesorero de los 12 y el más usurero y ambicioso. Algunas fuentes sugieren que él interesaba a Jesús como medio para una causa revolucionaria. Su muerte no está clara, puesto en que en Mateo leemos que tomó las monedas de su recompensa y se ahorcó. Pero en Hechos de los Apóstoles leemos: Judas, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Un final ciertamente triste y cruel para todos los apóstoles, y una prueba más de que la filosofía de Jesús no resultaba precisamente cómoda para la ley judía. Pero detrás de la figura de los 12 apóstoles, algunos han querido ver una representación de las 12 tribus perdidas de Israel. En la convulsa historia del pueblo judío ha habido esclavitud, guerras, éxodos, destierros, y en mitad de todo ello un Dios que promete hacer de esa nación el centro del mundo. Pero eso sí,
a cambio de una sumisión a sus decretos y una recta fidelidad. Cuando Moisés lidera el éxodo huyendo de Egipto, Israel conquista Canaán y posteriormente el sucesor de Moisés, Josué, reparte todas sus tierras a las tribus descendientes de Jacob. De dichos avatares se resuelven 2 reinos. Uno es Israel al norte, ocupado por 10 tribus que fueron gobernados por David y luego su hijo Salomón. Y el segundo reino es Judá, al sur, ocupado por otra tribu cuyos habitantes son conocidos como judíos. Pero nuevamente la muerte y la esclavitud asola al reino de Israel, y en el 733 a.C. los asirios los conquistan, causando una nueva dispersión que hará desaparecer a las 10 tribus. Lo mismo sucederá con el reino de Judea en el 587 a.C., cuando el rey de los caldeos, Nabucodonosor II, reduce a cenizas incluso Jerusalén y vuelve a producirse una deportación. Y por las palabras de Jesús observamos su preocupación por recuperar esas 12 tribus perdidas. Y esto lo vemos claramente en Mateo 19:28, cuando Jesús le dice a sus apóstoles: yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Queda claro que Jesús no eligió caprichosamente a sus 12 apóstoles, y estaba entre sus objetivos reunir a las 12 tribus perdidas en dicho trono de gloria junto a Dios. El nexo entre los apóstoles y las tribus lo encontramos también en el Apocalipsis de Juan 21, 12, 14. Tenía Jerusalén una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras, que llevan los nombres de las 12 apóstoles del Cordero. Otras teorías apuntan a que Jesús se refería a su vez a los 12 signos del zodiaco, pero no hay evidencias de que este nexo tuviese fundamento alguno, ya que no existe constancia de que Jesús hubiese tenido acceso a la práctica astrológica, y solo había una posibilidad de que ese fuese así: es que Jesús hubiese tomado contacto con algún mago o astrólogo babilonio o persa. El único contacto vigente serían los Reyes Magos de Oriente, que le ofrendaron de niño. ¿Acaso puede ser instruido en su infancia por algunos de ellos en las artes celestes? No lo sabemos, pero algunos autores han visto detalles que vinculan a Jesús con la astrología, especialmente en relación al cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Sabemos que el artista reflejó en varias obras su interés en la astrología, y sabemos también que profundizó mucho más cuando estuvo en Milán. Pero en la Última Cena vemos cómo Da Vinci asoció a los 12 apóstoles con los 12 signos, pues están agrupados en 4 triadas, tal como se representa astrológicamente, puesto que cada triada está regida por un elemento: aire, agua, tierra y fuego. Vemos claramente que el signo de Aries sería el apóstol Pedro, el iniciador, el que lidera el grupo con su impulsividad y cumple con la función de inspirar. Pedro insufla fuerza y es el motor que crea el impulso de pasar a la práctica las enseñanzas teóricas del maestro. Taurus sería Géminis, sería Santiago, el joven quien puso la nota intelectual, extrajo sentido a las palabras de Jesús, convirtiéndose en un gran comunicador que predicó con gran locuacidad en Jerusalén. Cáncer sería Andrés, el afectuoso hombre de pueblo que jamás olvidó las enseñanzas de Juan Bautista. Leo sería Juan, el apóstol ambicioso de poder, pero leal y creativo, que acabó convirtiéndose en el más amado por Jesús. Virgo sería Felipe, el apóstol crítico con los milagros. Era un racionalista que buscaba una explicación a todo y dudaba constantemente. Como buen Virgo, era calculador y práctico. Libra sería Bartolomé, el diplomático y conciliador
que escuchaba a todos y sabía imprimir el tacto y la empatía suficiente para prodigar la palabra de su maestro en todas partes. Escorpión sería Tomás, valiente y osado. Supo trascender el miedo a la muerte, siguiendo a su maestro hasta el fin. Sagitario sería Santiago, el anciano, benévolo y altruista. Fue el discípulo que mejor aprendió la lección del maestro y supo extraer un valor filosófico. Capricornio sería Mateo, el cobrador de impuestos del Imperio Romano, inicialmente materialista y ambicioso, que decidió abandonarlo todo para seguir al maestro. Acuario sería Judas Tadeo, el celote revolucionario, el más radical para cambiar la situación política, siempre preocupado por la libertad y pensando en mejorar la calidad de vida del trabajador. Piscis sería Judas Iscariote. Encarnaría a la perfección el lado oscuro de Piscis, personalidad nebulosa y confusa, que toma decisiones siempre equivocadas debido a su miedo y caos mental, sensible y por todo otro lado cruel. Al mismo tiempo, fue capaz de amar al maestro y luego traicionarlo. Luces y sombras en una misma conciencia atormentada. Su arrepentimiento final le devoró la poca dignidad que le quedaba. Naturalmente, esta asociación astrológica poco tendría que ver con Jesús y sería Da Vinci quien reflejó esa visión en su obra. Jesús, el exorcista. Marcos nos presenta a un Jesús muy experimentado con el arte de exorcizar demonios. No aparece como un principiante, sino como alguien experto que conoce bien los ardides de estos parásitos. En Marcos leemos los primeros episodios en que Jesús se topa con endemoniados y delante de los apóstoles les obliga a salir. Uno de aquellos poseídos le dirigió un mensaje interesante a Jesús. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a perdonarlos. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mas Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ahí. Lo interesante es que Jesús se niega a escucharles, pues parece conocer muy bien su discurso y les manda a callar. En varios episodios los demonios reconocen al maestro, como leemos en otra parte. Expulsó muchos demonios, pero no dejaba a los demonios hablar, porque sabían quién era él. Este dato es relevante. Si estas entidades parasitarias conocían las virtudes y proezas del maestro, significa en primer lugar que le tenían. Los textos gnósticos nos hablan de ejércitos de arcontes, criaturas etéricas venidas de otro universo que invaden la tierra para sembrar el mal entre los hombres. Si estos seres conocían a Jesús, al cual llamaban por su nombre, significa que estaban bien prevenidos contra su poder. Pero el episodio más trascendente aparece en el momento en que Jesús llega a las orillas del país de los Gerasenos. Un hombre poseído se le acerca. Se trata de un endemoniado muy conocido en esa región, al cual tienen amarrado con cadenas y grilletes, pero todo intento de retenerlo no sirve de nada. Él había roto las cadenas y hecho pedazos los grillos, y nadie era capaz de sujetarlo. Y todo el tiempo, de noche y de día, se estaba en los sepulcros y en las montañas, gritando, hiriendo con piedras, divisando a Jesús de lejos. Vino corriendo, se prosternó delante de él, y gritando a gran voz le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque él le estaba diciendo, sal de este hombre, inmundo espíritu. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogó con ahínco que no los echara fuera del país. En esta narración de Marcos aparece por primera vez este término de legión, que luego aparecerá modernamente en muchos tratados exorcistas, tanto dentro como fuera del contexto religioso. Muchos han sido a lo largo de la historia los poseídos que han proclamado ser legión. Aquí la pregunta sería, ¿se trata de casos de histeria y psicosis sugestiva del enfermo por haber leído este fragmento de Marcos? ¿O bien existe un nexo real entre estas entidades demoníacas y los casos de posesiones de la historia reciente? ¿Acaso los mismos seres de antaño que siguen atormentando a los humanos hoy? Lo interesante viene cuando el hombre poseído por la legión le suplica a Jesús
que no les obliga a salir por el modo convencional, y en vista de que en una montaña próxima había una gran piara de cerdos, el endemoniado le pide algo insólito. Enviamos a los puercos para que entremos en ellos. La paradójica es que Jesús accede a su petición. Entonces el texto dice que la legión de demonios salió del cuerpo del hombre y se metieron dentro de los miles de cerdos que habían ahí contenidos. Luego se cayeron todos en tropel por un barranco y se precipitaron al mar, donde murieron ahogados. Hay varias formas de interpretar esto, y la clave está aquí. Y le rogó con ahínco que no las echara fuera del país. La palabra que Marcos usó fue del griego chorá, que significa país. ¿Los demonios no quieren salir del país? No, lo que sucede es que chorá puede traducirse también como el espacio que reposa entre los lugares o límites, o un lugar vacío. Esto puede interpretarse como que los demonios no quieren ser enviados fuera de este plano material, o hacia una dimensión vacía de la que luego deberían regresar con dificultades. Los demonios piden entrar en los cerdos antes de aceptar que Jesús les condene a una especie de plano distante. Los enfermos asedian a Jesús. En los evangelios se nos relata en cada vez que Jesús cura a un enfermo, le pide que no lo cuente a nadie. Este hermetismo era una medida de precaución para no remover multitudes y causar revueltas sociales. En primer lugar, la ley del Imperio Romano no permitía grandes aglomeraciones. Más de 10 personas juntas podían ser motivo de una sospecha de revuelta o conspiración contra el imperio. Y sin embargo, Jesús generaba cientos de seguidores que le perseguían por las calles y allá por donde anduviese. La razón de esto es que los enfermos sanados no mantenían la promesa de silencio, fruto de su júbilo, y gritaban por doquiera su corazón, de tal modo que llegó un momento en que Jesús era asediado por las multitudes de forma molesta e insoportable. Un solo hombre no podía curar a tanta gente enferma, de modo que intentaba escabullirse como podía. En Marcos leemos: vino a él un leproso, le suplicó y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús, movido a compasión, alargó la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé sano. Al punto le dejó la lepra y quedó sano, y amonestándolo, le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie. Pero él se fue y comenzó a publicar muchas cosas y a difundir la noticia, de modo que Jesús no podía entrar ostensiblemente en una ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Más adelante leemos que Jesús decide reunir a las multitudes a la orilla del mar, y para librarse de los atropellos de todos los enfermos que querían tocarle, Jesús se subió a una barca y mientras todos le seguían por la orilla, él daba su discurso, remando a pocos metros sin salirse del mar. Y los espíritus inmundos, al verlo, se prosternaban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba rigurosamente que no lo diesen a conocer. Los apóstoles no entienden a Jesús. En los evangelios se describen momentos de desesperación, en que Jesús se siente superado por la mediocridad de sus discípulos a la hora de resolver ciertos conflictos que les había enseñado. Dos de sus enseñanzas básicas eran la sanación y los exorcismos. Jesús había instruido a sus seguidores para que supiesen obrar estas maravillas por sí mismos y no tuviesen que molestarle a él. Sus discípulos habían escuchado 1000 veces las técnicas y los secretos oratorios y energéticos. En Mateo 17 leemos que aparece un hombre desesperado con su hijo poseído y se arrodilla ante Jesús y le dice: se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. La reacción de Jesús es enérgica y desesperada, y pronuncia palabras muy duras contra sus discípulos. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Esas son las palabras de un maestro impotente al ver que sus alumnos no aprenden las lecciones. ¿Cómo debió sentirse Jesús para llegar a desear marcharse de allí y no continuar con sus discípulos? No sabemos si al final terminaron aprendiendo el arte de la sanación y el exorcismo, pero sí parece que logró el apóstol Judas Tadeo. El texto continúa con un grito del maestro pidiendo que le traigan al poseído. Traédmelo acá. Jesús le increpó
y el demonio salió de él, y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles: ¿por nuestra poca fe? Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Fariseos contra Jesús. Muchos eran los peligros con los que lidiaban Jesús, pero sin duda el mayor de ellos eran los fariseos, cuyo movimiento religioso era tan estricto con la ley mosaica, que se pasaban todo el tiempo observando cualquier palabra o acto que pudiera ir en contra del cumplimiento de ese mandato judío ancestral. Según los evangelios, Jesús empezó a ser blanco de las críticas de los fariseos por no respetar el sábado y por modificar preceptos que para ellos eran inamovibles. En Marcos leemos que Jesús entra un día en una sinagoga donde un hombre tiene la mano seca. Ese día era sábado y los fariseos esperaban el momento en que Jesús iba a curarle para poder acusarle. Y les dice: ¿es lícito un día de sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Después de curarle, salieron los fariseos enseguida y deliberaron con los herodianos sobre cómo hacerlo morir. Otro pasaje interesante es cuando Jesús se dispone a curar a un paralítico y los fariseos se dicen entre sí: blasfema, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? A lo que Jesús respondió: el Hijo del Hombre tiene el poder de remitir los pecados sobre la tierra. Para los fariseos, sanar o perdonar pecados era cosa de Yahweh, con lo cual sostener que un hombre podía remitir pecados constituía una blasfemia contra Dios, pues según su ley, la remisión del pecado solo podía lograrse con holocaustos, degollando corderos y quemarlos en ofrenda a Dios. Con cada una de estas provocaciones se iba gestando el caldo de cultivo que conduciría a los fariseos a pronunciarse contra Jesús, y cuando presenciaban sus milagros y curaciones, en vez de elogiarlo, presas de rabia, decían: tiene a Belcebú y por el jefe de los demonios expulsa a los demonios. Tal era el temor de los fariseos hacia su Dios Yahweh, que preferían pensar que los milagros del Nazareno eran obra del demonio antes que lo de una alma pura. Lo interesante es la respuesta que Jesús les daba ante dichas acusaciones. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y dentro de un reino hay divisiones. Ese reino no puede sostenerte. Y si hay divisiones dentro de una casa, esa casa no podrá subsistir. Si pues Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede subsistir. Y llegó su fin. Porque nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes, si primero no ata al fuerte, y solo entonces sí saqueará su casa. La filosofía de Jesús chocaba frontalmente con la de los fariseos y no había en él ni un atisbo de complacencia o simpatía con estos. Salieron entonces los fariseos y se pusieron a discutir con él, exigiéndole alguna señal del cielo para ponerlo a prueba. Mas él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué esta raza exige una señal? En verdad os digo, ninguna señal será dada a esta generación. A partir de estas primeras escaramuzas, Jesús ya no se libró de la sombra persistente de los fariseos, quienes probablemente se infiltraron como topos entre las multitudes para espiar y controlar cada paso que realizaba. Poco a poco fueron tramando el momento de pararle los pies. Milagros del mar. Jesús realizó las importantes demostraciones de su poder místico en el mar. En Marcos se describe el momento en que Jesús y sus apóstoles sufren una tempestad en medio del mar. Sobrevino una gran borrasca y las olas se lanzaron sobre la barca, hasta el punto de que ella estaba ya por llenarse. Mas él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. La despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces él se levantó, inquietó al viento y le dijo al mar: Calla, sosiégate. Y se apaciguó el viento y fue hecha gran bonanza. Después les dijo: ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Y ellos temían con un miedo grande y se decían unos a otros: ¿quién es entonces que aún el viento y el mar lo obedecen? Sin embargo, el episodio más popular es cuando Jesús camina sobre las aguas. Esto sucede cuando Jesús
mientras se despide de la multitud en una de sus congregaciones y les pide a sus apóstoles que se avancen primero por mar hacia Betsaida y allí les esperen. Jesús acude al monte a orar y cuando cae la noche se dirige a la orilla en la busca de sus discípulos. A bordo de su barca, los apóstoles atisban a Jesús que les esperan en tierra, pero no consiguen llegar a la orilla. Entonces Jesús toma una decisión y viendo que ellos hacían esfuerzo penosos por avanzar, porque el viento les era contrario, vino hacia ellos cerca de la cuarta vela de la noche, andando sobre el mar, y parecía querer pasarlos de largo. Pero ellos, al verlo andando sobre el mar, creyeron que era un fantasma y gritaron, porque todos los vieron y se sobresaltaron. Mas él al instante les habla y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Subid entonces con ellos a la barca y se calmó el viento. ¿Qué podemos sacar en claro de este episodio más allá de lo explícito del mismo? La respuesta es incómodamente simple. Si alguien es capaz de caminar sobre las aguas, también puede volar. Muchos historiadores dudan de ese tipo de episodios milagrosos. Aceptan que Jesús era un profeta, alguien especial con carisma y dotes de reformador social con tintes místicos, pero rechazan la idea de que fuese capaz de realizar este tipo de hazañas que violan las leyes de la física. Es decir, aceptan un Jesús hombre, dotado de sabiduría, pero nada más. Analizan los evangelios y aceptan la visión de un Jesús que se ajusta a su marco de creencias, pero niegan esa otra parte mística porque a ellos les resulta imposible. Entonces, ellos creen el testimonio de los apóstoles para algunas cosas, pero para otras no. Esto me sirve y lo otro no. ¿No es eso tener una visión sesgada de la figura de Jesús? Si otorgamos credibilidad a estos textos solo en las partes que a nosotros nos convienen, según nuestras creencias preconcebidas, ¿cómo seremos capaces de extraer una interpretación correcta de la vida de Jesús? Panes y peces para todos. Este episodio sucede cuando Jesús se encuentra en un lugar desértico, al que acuden cientos de personas llegadas de todos los confines, como ovejas sin pastor. Jesús se da cuenta de que mucha gente vino desde lugares remotos, sin comer ni beber, para estar junto a él. Entonces Jesús les pide a sus discípulos que les den ellos de comer, pero estos le responden que solo disponen de 5 panes y 2 peces. A Jesús no parecía importarle ese inconveniente, aun sabiendo que había cientos de personas agrupadas. En Marcos leemos: les ordenó hacerlos acampar a todos, por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en cuadros de a 100 y de a 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo los panes, los partió y les dio a los discípulos para que ellos los sirviesen, y repartió también los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron 12 canastas llenos de los trozos y de los peces. Los que habían comido los panes eran 5,000 varones. Mágicamente de los cestos van saliendo panes y peces sin agotarse. Este milagro es conocido como la multiplicación de panes y peces. Algo así solamente podemos compararla con un fenómeno bien conocido dentro de la parapsicología llamado aporte. Si acudimos a la Wikipedia, nos define bastante acertadamente lo que es un aporte. Es la transferencia paranormal de un artículo desde un lugar a otro, o la aparición de un artículo desde un lugar desconocido, íntimamente relacionado con los fenómenos poltergeist y las sesiones espiritistas. La casuística es muy amplia en un sentido, pero más allá de documentos o registros escritos sobre este fenómeno, lo más valioso es cuando se puede confirmar un aporte delante de una cámara. Y eso le sucedió a mi amigo Pedro Amorós, parapsicólogo alicantino, presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. En abril de 2006, Pedro Amorós acudió a la casa de María Gómez Cámara, la popular inquilina de la Casa de las Caras de Belmez de Moraleda, en la provincia de Jaén. Un caso mundialmente conocido en el que se materializaban rostros humanos sobre la superficie del suelo de la cocina. Un fenómeno que llegó a ser investigado incluso por parapsicólogos de talla de Hans Bender o Germán de Argumosa,
quienes proclamaron que se trataba de teleplastias, quizás provocadas por el poderoso psiquismo de María, la propietaria de la casa. Pedro acudió junto a un equipo de televisión y varios investigadores de la casa de donde nació María, la supuesta generadora del fenómeno. Tras una sesión de hipnosis para provocar un estado de concentración en los presentes, se escuchó un extraño ruido, como un chasquido. Después sucedió algo inesperado. Del techo de la habitación se desprendió una moneda. Concretamente apareció una moneda de 10 céntimos de euro que cayó encima de un ordenador. Una cámara infrarroja registró el fenómeno. La moneda se había materializado en el techo, sin ocasionar grieta ni fisura alguna en la superficie del yeso, y se dejó caer en una velocidad de unos 65 kilómetros por hora. Según se pudo calcular por la trayectoria registrada con la cámara, ese incidente se transmitió en vivo en la cadena Telecinco, en prime time. Ante la sorpresa de los investigadores y público presente, efectivamente, no sabemos cómo ni por qué, pero el aporte se produce, es real y está documentado. ¿Qué queremos demostrar con esto? Pues básicamente que los fenómenos de Jesús no pueden ser atribuidos a leyendas o a las exageraciones. No sabemos cómo Jesús multiplicó los panes y peces, como tampoco sabemos cómo es posible que una moneda de 10 céntimos aparezca de la nada en un techo, pero sí sabemos que ese fenómeno sucede realmente. Seguiremos con el próximo. Casi terminamos esto y después seguimos en el 4. La transfiguración está parte del relato. Marcos nos cuenta que Jesús empieza a advertir a los apóstoles que se acerca el tiempo del sacrificio, pero no solo para él, sino para todos ellos. Básicamente les dice que se acerca el momento de confrontar su fe, basada en lo que han visto, con su propio sentido de supervivencia, porque lo que está por llegar les obligará a todos a decir entre su vida y la verdad. Si alguna quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiere salvar su vida, la perderá, y quien pierde su vida a causa de mí y del evangelio, la salvará. Unas duras palabras del maestro que debieron haber palidecer a más de un apóstol. Y efectivamente, Jesús detecta el miedo en los ojos de Pedro y le grita: vete de mí, atrás, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las del hombre. A tenor de las palabras, Jesús no quiere percibir dudas en ellos, pues sabe que van a perder la vida y deben ser capaces de asumirlo con madurez y fidelidad. 6 días después de este primer aviso, y con la intención de reforzar su fe, Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan en lo alto de un monte. Ahí se produjo un extraño fenómeno luminoso, y se transfiguró a su vista. Sus vestidos se pusieron resplandecientes y de tal blancura, que no hay batanero sobre esta tierra capaz de blanquearse así, y se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Vino entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de la nube una voz se hizo oír: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y de repente, mirando todo alrededor, no vieron a nadie en ellos, sino a Jesús solo. Tenemos aquí un fenómeno bastante desafiante, pero que englobará dentro de fenómenos tecnológicos de terceros, la presencia de una nube encima de ellos, y el fenómeno luminoso delata la intervención de una nave u objeto que opera desde las alturas, proyectando probablemente un haz de luz hacia Jesús. La aparición instantánea de Moisés y Elías podría ser explicada por el empleo de un proyector holográfico, algo que hoy día sería perfectamente posible de realizar, haciendo ver a los presentes cualquier cosa, y sea cual sea la inteligencia que estuvo detrás, dejó bien claro que su objetivo era el de reforzar la fe de Pedro, Santiago y Juan. Las parábolas del maestro. En hebreo, shamal se traduce como ser semejante a, luego se extrapoló como simil, comparación o alegoría. Una parábola entraría dentro de la raíz de shamal como una ficción literaria o artística que no debe tomarse al pie de la letra. Su sentido es figurativo y tiene muchos puntos de compasión con otros aspectos. Es decir, una parábola es de todo menos literal. Según Antonio Piñero, las parábolas que Jesús empleara eran muy parecidas a las escrituras mosaicas, es decir, propias de un auténtico rabino judío.
pero también hay otros expertos que sugieren una similitud entre la filosofía de Jesús y la de Siddhartha Gautama Buda. Muchos han postulado que Jesús pudo haber estado en la India, en sus años perdidos, ya que muchas de sus frases y parábolas guardan un nexo profundo con el budismo. El caso es que en la Biblia no sabemos nada sobre la vida de Jesús de los 12 a los 29 años. ¿Dónde estuvo en esos años? Damos por hecho que se quedó junto a su madre y al carpintero José. En Lucas leemos que un jovencito Jesús de 12 años estuvo ausente durante 3 días. María luego descubre que estuvo debatiendo arduamente junto a rabinos a Jerusalén. Así que le increpta y Jesús de forma brusca le responde: ¿podrías no decirme que tengo que estar en un sitio, el templo al que está afiliado mi padre? Se trata pues de un niño de 12 años bastante rebelde y con las ideas claras para no tener que rendir cuentas sobre dónde puede o no estar. En Marcos leemos que las gentes se sorprenden al escuchar los discursos de Jesús y algunos se preguntan: ¿quién es este y quién le ha dado esta sabiduría? En otra parte se pregunta: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y nosotros nos preguntamos: ¿por qué se sorprendieron tanto de que un carpintero hablara de ese modo? ¿Acaso no lo habían escuchado antes? Esto significa que Jesús pudo haber estado años fuera, viajando, aprendiendo filosofías de otras culturas, y que a su regreso, con 29 años, es bautizado por Juan y empieza su vida pública y su predicación. Si Jesús hubiese permanecido de los 12 a los 29 años en sus tierras, no habría cogido tan desprevenidas a esas gentes, haciendo gala de una filosofía que no calzaba con la tradición judía. Son muchas las parábolas que pronunció Buda que casi parecen un calco de aquellas que dijo Jesús. Un buen ejemplo es la parábola del hijo pródigo, que podemos leer en Lucas 15, 11, 32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre y aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de algunas algarrobas que común los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornales en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, sino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba a que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo». Él entonces le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». Pero Buda ya pronunció una historia muy parecida a la que acabamos de leer. Es la parábola del hombre rico y su hijo pobre. Todo resulta casi igual. Relata la historia de un hijo que abandona a su padre rico y durante 50 años vive en la pobreza. El padre quiere recuperar a su hijo y lo invita a su palacio,
Pero este se asusta de tanta riqueza y ostentación y huye. El padre insiste, pero cada vez que envía mensajeros, el hijo se asusta de sus ropas relucientes y cree que van a arrestarle. El padre tiene una idea y hace que sus mensajeros se vistan con ropas sucias. Poco a poco el hijo acepta la propuesta de entrar en su propiedad para trabajar como humilde empleado. Gradualmente el hijo asciende en su cargo y acaba por ser el administrador de sus propiedades. 20 años después, el padre rico reúne al rey y a los altos ministros para revelarse que su sirviente es su hijo. Y finalmente, antes de morir, el padre rico transfiere todas sus riquezas al hijo. En ambas parábolas se acentúa la misericordia del padre rico, que llega a entender la situación caótica del hijo. El padre representa el Buda, que quiere conducir al hijo a la iluminación, pero para ese fin debe predicar lo que es apropiado a la capacidad de entendimiento del hijo pobre. Encontramos otros nexos entre Buda y Jesús. Ambos impartieron enseñanzas morales sobre la renuncia del yo, amar al prójimo como a uno mismo, e incluso al enemigo, no hacer distinciones entre clases sociales, ayudar a los pobres, etc. Esta es una correlación de frases entre ambas sospechosamente parecidas. Jesús, este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como ya os he amado. Buda, dejad que vuestros pensamientos de amor ilimitados abarquen el mundo entero. Jesús, por lo tanto, confiesa tus pecados el uno al otro, reza el uno al otro para que podáis ser sanados. Buda, confiesa ante el mundo los pecados que has cometido. Jesús, haz con otros lo que te gustaría que hicieran contigo. Buda, considera a los demás como a ti mismo. Jesús, si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele la otra. Buda, si alguien te da un golpe con sus manos, con un palo o con un cuchillo, deberías abandonar todo deseo y no pronunciar malas palabras. Jesús, tu Padre en el cielo hace que su sol salga para el malo y para el bueno, y envía la lluvia sobre los honrados y sobre los perversos. Buda, la luz del sol y de la luna iluminan a todo el mundo, tanto para los que hacen el bien como para los que hacen el mal, tanto para los que están arriba como para los que están abajo. Jesús, si deseas ser perfecto, ve a vender tus posesiones y da el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Buda, los avariciosos no van al cielo, los tontos no alaban la caridad, el sabio no obstante regocijándose en la caridad, se vuelve por lo tanto feliz en el más allá. Jesús, dejad que el que esté libre de pecados entre vosotros le tire la primera piedra a ella. Buda, no mires en las faltas de otras a los que los demás han hecho o han dejado de hacer. Observa lo que has hecho tú a lo que has dejado de hacer ¿Bebió Jesús de la filosofía budista? Las frases hablan por sí solas. El budismo viene a decirnos que la dualidad es del mal y que la unión entre otras, las cosas incluyendo todos los seres, es del bien. Curiosamente, Jesús en muchas de sus enseñanzas pronunciadas frases vinculadas a la polaridad, a los peligros de la dualidad de los extremismos. El que se porta bondadosamente, no honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. No hay cosa fuerza del hombre que entrando en él lo queda pueda manchar. Malo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. Si Jesús viene a decir que todo está en nuestro interior, Buda viene a decir lo mismo con estas frases. Es la propia mente de un hombre, no su enemigo, que lo atrae a los malos caminos. No vas a ser castigado por tu cólera te castigará a ti. Cuando tú me lanzas espinas, cayendo en mi silencio, se convierten en flores. Sobre el concepto de necesidad, Jesús decía: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De forma similar, Buda dijo: no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Jesús en la India. En 1976 se publicó un libro polémico, escrito por uno de los más honestos investigadores, Andreas Faber-Kaiser. Su título ya es bien explícito: Jesús vivió y murió en Cachemira.
Esta obra, profusamente documentada, levantó ampollas en la España de la Transición. El propio autor declaró que fueron varias las amenazas que recibió por parte de diversos sectores conservadores para que no llegara a salir a la luz. Esta es una sinopsis que resume la perfección del tema central del libro. El libro expone la posibilidad de Jesús no muriera en la cruz, sino que una vez curado de las heridas causadas por la crucifixión, emprendiera la huida hacia el este, en busca de las tribus perdidas de Israel. Jesús habría llegado casi a Cachemira, en donde comenzaría una nueva vida y moriría, a edad muy avanzada de muerte natural. Su tumba se venera hoy en Srinagar, capital de Cachemira. Además de la tumba propiamente dicha, una serie de nombres toponímicos dan fe en Cachemira del paso de Jesús. Por otra parte, en Pakistán, y a escasos kilómetros de la frontera con Cachemira, se le ha localizado la tumba de María, madre de Jesús, quien lo habría acompañado en su ida hacia el este. No soportando las penalidades del viaje, habría muerto en el camino, ya muy cerca el punto del destino. Existen testimonios que hacen suponer que Jesús eligió este lugar para emprender la segunda etapa de su vida, por cuando ya habría estado aquí durante los años en que la historia occidental no puede dar fe de sus actividades, pero sí pueden darla, en cambio, textos históricos localizados en la lamasería tibetana de Lhasa y en la lamasería Emis, la Ladakh, Cachemira. Además de las tumbas de Jesús y María, una reducida comunidad judía aislada en la montaña viene custodiando en Cachemira desde hace 3.500 años. La tumba de Moisés, del que igualmente hablan nombres toponímicos, conservándose incluso allí la llamada Piedra de Moisés. Andreas Faber-Kayser y Mercedes Castellanos viajaron al norte de la India para recoger testimonios y documentación sobre el terreno para verterla luego en este libro que dio a conocer a Occidente esta tradición de la vida secreta de Jesús. El precursor de esa vertiente fue el aventurero ruso Nikolás Notovich, 1858-1916, quien afirmó haber visitado el monasterio de Emis, en Ladakh, Nepal. Allí encontró un pergamino con versos que citaban la llegada de un hombre santo conocido como Isa, la traducción en tibetano de Jesús. Así lo resumía Notovich. Isa se ausentó secretamente de la casa de su padre, abandonó Jerusalén y viajó hacia Sind en una caravana de mercaderes con el objeto de perfeccionarse en el conocimiento de la palabra de Dios y en el estudio de las leyes de los grandes Budas. Isa habría llegado ahí a los 13 años, impartiendo sus enseñanzas a los Shudras y a los sacerdotes brahmanes y zoroastras, pero también aprendiendo de sus filosofías. Cuando creyó que había terminado su aventura en la India, Jesús regresó a Judea a la edad de 29 años. El hallazgo del pergamino en el convento de Emis fue gracias a la colaboración de un lama, quien se lo mostró a Notovich y le contó que el texto original estaba en idioma pali y posteriormente se tradujo en tibetano. Estos son algunos fragmentos de este pergamino. Cuando Isa había llegado a la edad de 13 años, era la época cuando un israelita debe tomar esposa. La casa donde sus padres se ganaban la vida con un madero comercio empezó a ser un lugar a donde llegaban personas ricas y nobles, deseosos de tener un yerno como el joven Isa, ya famoso por sus discursos moralmente edificantes en el nombre del Omnipotente. Entonces Isa dejó la casa paternal en secreto, partió de Jerusalén y se fue con los comerciantes hacia el Sinad, con el objeto de perfeccionarse en la palabra divina y el estudiar las leyes de los grandes Budas. En el curso de su 14º año, el joven Isa, bendito de Dios, vino a este lado del Sinad y estableció en el Arias, en la tierra querida de Dios. La fama y la reputación de este niño maravilloso se extendieron a lo largo del Sind norteño, y cuando él cruzó el país de los 5 ríos y los Rajputana, los devotos del dios Jaine le rogaron que viviera con ellos, pero él dejó a los adoradores de Jaine y se fue al país de Orissa, donde reposan los restos mortales de Vyasa, Krishna, y en donde los sacerdotes blancos de Brahma le dieron una alegría bienvenida. Ellos le enseñaron a leer, a entender los Vedas,
a curar con la ayuda de oración, a enseñar y explicar las santas escrituras a las personas y a echar fuera los malos espíritus de los cuerpos de los hombres, restaurando su salud. Él pasó 6 años en Jugernaut, en Rajagriva, en Bernares y en las otras ciudades santas. Todos los amamos. E Isa vivió en paz con los Baisías y los Sudras, a quienes él instruyó en las escrituras santas. Otros estudiosos hallaron más de una veintena de referencias árabes que mencionaban a un tal Yus Asaf o Yosu Asaf, nombre musulmán derivado del nombre tibetano Isa Mashi, Jesús. Los distintos hallazgos, tanto de Faber-Kaiser como de Notovich y otros, sugieren que Jesús estuvo en la India de joven y luego regresó tras recuperarse de sus heridas a la crucifixión, el reino de Dios. Así describió Jesús el reino de Dios. Es como el grano de mostaza, el cual cuando es sembrado en la tierra es la menor de todas las semillas de la tierra. Con todo, una vez sembrado, sube y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de modo que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Lo que sí dejó claro Jesús es que mi reino no es de este mundo. Según el doctor Piñero, las definiciones de Jesús parecen apuntar a 2 reinos, no uno solo. Esto se desprende en este pasaje de Marcos 10, 26, 30. Los discípulos asombrados se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pero se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí, por el evangelio, quedará sin recibir el 100%. Ahora en este tiempo, cosas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Según estas palabras, primero llegaría un reino en la tierra, lleno de gloria divina y bienes materiales, probablemente en Israel, la tierra prometida. Pero luego Jesús hace referencia a un segundo reino que señala como el mundo venidero, en donde solo existía vida eterna y parece ser el reino de los cielos. En suma, 2 reinos separados por 2 mundos y que llegan en 2 fases. Si esta interpretación es correcta, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo el reino de Dios? ¿Aquí y ahora? Para algunos místicos y en especial hinduistas, significa que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Si esto fuese así, Jesús quizás no se refería al reino de Dios como un lugar, sino como un estado de ser. Por ello, como señalé antes, lo definió como un grano de mostaza que se puede plantar en la tierra. Es pequeño, pero crece si se le cuida con dedicación y mínimo. Sin duda, la alegoría de un reino que es como una semilla es más próxima a un estado más que a un lugar prefijado. Más aún, cuando leemos esta escena en Marcos, le trajeron unos niños para que los tocase, mas los discípulos ponían trabas. Jesús, viendo esto, se molestó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no lo impidáis, porque de tales como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después las abrazó y les bendijo, poniendo sobre ellos las manos. Jesús anuncia la pasión. A lo largo de aquellos años de aprendizaje junto al Maestro, las dudas y los miedos asaltan a los 12 discípulos. Más aún cuando por tercera vez Jesús pronuncia estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte, y los entregarán a los gentiles, y los escarnecerán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, mas 3 días después resucitará. En veces anteriores, cuando los discípulos escuchaban estas duras palabras, hacían oídos sordos. El miedo les impedía siquiera preguntar, no querían ahondar para no saber más. Pero en esta tercera ocasión, estas palabras sacudieron intensamente a Santiago y Juan, nacido de ellos un sentimiento de ambición sobre su futuro en el reino de Dios, así que le piden un favor al Maestro: concédenos sentarnos, el uno a tu derecha, el otro a la izquierda, en tu gloria. Pero Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís.
¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O recibir el bautismo que yo he de recibir? Les contestaron: podemos. Entonces Jesús le dijo: el cáliz que yo he de beber, lo beberéis, y el bautismo que yo he de recibir, lo recibiréis. Mas en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío claro, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando las otras 10 oyeron esto, comenzaron a indignarse contra Santiago y Juan. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿cómo vosotros sabéis lo que aparecen como jefes de los pueblos? Les hacen sentir su dominación, y los grandes su poder. Entre vosotros no debe ser así. Al contrario, quien entre vosotros desea hacerse grande, hágase sirviente de los demás. Y quien desea ser el primero, ha de ser esclavo de todos. Porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así es como esta cura de humildad, Jesús revela cuál es el camino que él mismo emprenderá pronto. Un camino prefijado de sacrificio por un ideal, un camino que solo tomaría un loco o bien un iluminado que conoce su destino. Un destino que, en mi opinión, estaba trazado por seres que podríamos considerar intermediarios de ese Dios al cual se refería Jesús. Jesús tiene carácter. En los evangelios se describen escenas en las que Jesús se enfurece de una forma bastante gráfica. El episodio de la higuera sugiere que Jesús a veces perdía los estribos y hacía maldiciones. Cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y divisando a la distancia una higuera que tenía hojas, fue para ver si encontraba algo en ella. Pero llegado allí, no encontró más que hojas, porque no era el tiempo y los higos. Entonces respondió y dijo a la higuera: que jamás y ya nadie coma fruto de ti. La higuera quedó seca de raíz al instante. La escena más popular es la llegada de Jesús a Jerusalén. Tras de entrar en el templo, descubre mercaderes vendiendo todo tipo de cosas. En su intento por hacerles entender el sentido sagrado del lugar, Jesús se enfurece y empieza a volcar las tiendas, arrojando al suelo sus productos e impidiendo el paso a los compradores. Y les enseña diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y escribas la oyeron, buscaban cómo hacerles perecer, pero le tenían miedo, porque todo el pueblo estaba poseído de admiración por su doctrina. Y la última cena de Jesús con sus discípulos constituye un relato más significativo acerca del grado de sacrificio y compromiso del Maestro, y todo un símbolo ceremonial del ideal pacífico que profesaba, lejos de la actitud revolucionaria de su antecesor Juan Bautista, o de los ideales violentos de ellos celotes. Jesús convocó a sus discípulos en una cena que debía ser la despedida, porque él era perfectamente consciente de que su fin estaba cerca. Bueno, seguiremos con el próximo capítulo, en otra oportunidad. Que el Eterno lo bendiga grandemente. Seguiremos compartiendo con secretos y manantiales del cielo para cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros tenemos libre pensamiento de expresarnos. Que tenga un hermoso día. Bye bye.